Hola a todos, soy Ana y os doy la bienvenida a Letras Vivas, un podcast en el que comentaré con vosotros mis últimas lecturas. Este programa nace con la esperanza de ser lo más interactivo posible. Ojalá me dejéis muchas opiniones, sugerencias y preguntas en los comentarios. Hoy os hablaré de la saga del Tensorado, escrita por Neon Young, publicada por Duermevela y traducida por Carla Bataller. Yo empecé a leer estas novelas porque quería volver a la fantasía, un género que en mi adolescencia disfrutaba muchísimo, pero que con el tiempo había ido abandonando y me apetecía retomar. Lo que me encontré fue muy sorprendente y unos libros que me entusiasmaron. Primero porque no tienen nada que ver con la fantasía medieval clásica, pero tampoco se parecen a lo que yo he leído de fantasía urbana. Son otra cosa. Y la principal diferencia está en la clara inspiración asiática, que encontramos no solo en las descripciones, los aromas, las comidas, los paisajes, la encontramos también en los propios personajes, en sus acciones, en su personalidad. Además, esta saga trata temas muy actuales. Sí que hay una lucha entre el bien y el mal, pero son unos conceptos muy modernos de bien y mal. No es la típica lucha maniquea entre blanco y negro, no. Aquí hay muchos matices, los personajes son complejos y a veces se portan de una forma ambigua. Pero centrémonos. ¿Cómo es el mundo del Tensorado? Pues se trata de una sociedad clasista, gobernada por la Protectora, una tirana astuta y cruel, que utiliza a sus propios hijos como piezas de ajedrez y no tiene el menor reparo en sacrificarlos si eso conviene a sus fines. Todo el mundo teme a la Protectora, pero aún así hay quien se atreve a oponérsele. En este mundo hay un sistema de magia, el remanso, que se basa en 5 naturalezas: tierra, agua, fuego, bosques y metal. Es sorprendente que no se trate de los típicos 4 elementos, y la inclusión del metal sobre todo me sorprendió al principio. Pero cuando avanzas en la saga ves que la tecnología tiene una gran importancia en este mundo, así que tiene su lógica que se haya incluido este elemento en la lista. Las personas que se pueden conectar al remanso para controlar la magia se llaman tensores, y de ahí viene el nombre de la saga, del Tensorado. Pero, por supuesto, no todo el mundo tiene acceso a la magia. De hecho, la mayor parte de la población está totalmente indefensa frente a los tensores. Otra característica importante de esta sociedad es que el Tensorado no impone un género a sus bebés. La mayoría de los habitantes deciden por sí mismos en algún momento si quieren ser hombres o mujeres, y entonces se someten al tratamiento médico correspondiente. Pero también hay personas que permanecen toda su vida sin definir su género. Por eso todos los libros de esta saga están escritos en lenguaje no binario. Y es algo que, por supuesto, la traducción ha respetado. Y aquí me gustaría hacer un pequeño inciso porque sé que esto ha generado polémica. El lenguaje no binario, hay muchas personas que no lo aceptan porque la RAE no está de acuerdo. En primer lugar, el deber de un traductor o traductora es ser lo más fiel posible a la obra original. Si la obra está escrita en no binario, la traducción tiene que estar sí o sí por fuerza en no binario, porque de lo contrario estás pervirtiendo el espíritu de la obra y estás yendo en contra de los deseos del autor. Es una cuestión elemental. Y por otra parte, acerca del tema de la RAE, seamos serios. Nosotros ahora no hablamos como hace 100 años. Hace poco tiempo se admitieron aberraciones como almóndiga o toballa, que eso sí que daña al oído. ¿Cómo puede ser que haya muchos anglicismos y palabras importadas de otros idiomas que se usen como si fuera lo más natural del mundo? Y un cambio tan pequeño que no nos cuesta nada, que simplemente está pensado para respetar a otras personas, supongo una revolución tan terrible. Pero volvamos al Tensorado. El tema de la traducción implica que al leer la obra te encontrarás palabras como juntes, gemeles, hermane, y sí, al principio chocan un poco, a mí también me pasó, pero lo cierto es que su significado se entiende perfectamente
y a las pocas páginas yo ya me había adaptado. A mí no me costó nada leer una obra escrita en lenguaje no binario. De hecho, al final me resultó incluso agradable, porque creo que es una forma de hablar muy inclusiva y respetuosa. Y desde el punto de vista técnico es interesante cómo el uso de los pronombres afecta a todo, porque en cierta forma el lenguaje también construye el mundo. Os leo una frase del segundo libro que creo que lo explica muy bien. Mokoya se dio cuenta de que el jinete había usado el antiguo pronombre sin género para personas adultas, el que existía antes de que el idioma cambiara. ¿Sería un radical? Es decir, los personajes pueden identificar el origen de su interlocutor o incluso su filiación política en función de los pronombres que utiliza. A mí este detalle me gustó muchísimo. De acuerdo, ya tenemos el mundo, pero ¿de qué trata la saga? Pues cada libro se centra en temas diferentes. El primer libro se titula Las mareas negras del cielo y es el que nos presenta el mundo, el sistema de magia, las reglas del juego y, por supuesto, a los protagonistas principales de la saga. Se trata de Mokoya y Akea, dos gemeles, hijas de la protectora. La relación entre ellas es complicada. De pequeñas juraron permanecer siempre juntos y sin género. Pero con el paso del tiempo, Mokoya descubrió que tenía el don de la profecía, decidió confirmarse como mujer, se enamoró del nuevo abad, que era un rebelde decidido a enfrentarse al régimen de su madre, y decidió casarse con él y unirse a la rebelión. Por su parte, Akea vivió esto como una traición, sobre todo porque él tenía muy claro que no era mujer, por eso al final acabó conformándose como hombre, aunque, bueno, tampoco estaba 100% seguro. Tampoco supo cómo gestionar esta separación tan brusca que se había abierto entre él y su hermana, no solo por cuestión de género, sino porque ahora tenía que compartirla con el abad. Tampoco estaba decidido a unirse tan abiertamente a la rebelión como hizo ella. En fin, Mokoya tenía un lugar en el mundo muy claro y además, como profetisa, era muy valiosa para ambos bandos. Mientras que Akea realmente no encajaba en ninguna parte. Su propia madre le dijo que era la pieza que sobraba. Así que al final, aunque su hermana le suplica que se quede con ella, Akea decide que no puede, que lo mejor será irse de la capital y buscar su propio lugar lo más lejos posible de la corte de su madre. En esta saga las relaciones afectivas son muy importantes. Siempre se tratan de forma sutil. No veréis ningún capítulo que trate expresamente de la relación, por ejemplo, entre Akea y su madre. Pero sabes que hay un trasfondo que está ahí y que influye mucho en el comportamiento de los personajes. Con las relaciones amorosas o románticas o incluso sexuales pasa lo mismo. Sobre todo me gusta porque muchas parejas de las que se presentan son no normativas. Se habla incluso de una relación poliamorosa muy bonita y todo se integra con muchísima naturalidad. En Las mareas negras del cielo también se inicia la rebelión de los maquinistas. Los maquinistas son unos tensores rebeldes decididos a armar al pueblo para que pueda defenderse sin necesidad de usar la magia. Ellos creen que todo el mundo debería tener acceso a la tecnología, sobre todo porque, por orden de la protectora, han estado desarrollando armas secretas muy peligrosas. Y saben que si no hacen algo para equilibrar la balanza, si alguna de estas armas no llega tan bien a los rebeldes, no habrá esperanza para nadie. Me impresiona mucho la escena en la que Akea prueba una de estas nuevas armas. Os leo un pequeño fragmento. La nada le arañaba la espalda y los costados, allí donde los troncos vivos de los tilos se habían alzado. La nada se abría en el aire cauterizado, allí donde debería haber un aroma a néctar y savia y humus bien alimentado. La nada cubría el suelo ahogado bajo sus pies, allí donde antes había una capa gruesa de hojas de otoño quebradizas. Cuando yo leí esto, enseguida pensé en la bomba atómica. No tengo ni idea si tiene algo que ver con este tema o si solo mi imaginación,
pero en cualquier caso, la explosión que describe es realmente aterradora. Las mareas negras del cielo tiene una trama política, reflexiones muy interesantes sobre el destino, la religión, el libre albedrío, la búsqueda de la propia identidad, alerta por supuesto del peligro que supone la mala utilización tanto del poder como de la tecnología. También tiene escenas de combate en los que realmente es espectacular el uso de la magia. A mí me impresionaron. Y eso que yo no suelo ser muy amante de las escenas bélicas ni del cine de acción, pero me gusta cómo están descritas las peleas en esta saga. La trama que a mí personalmente más me emocionó es la que habla del trauma de Akea. Me explico. Aunque él echa muchísimo de menos a su hermana y sabe que ella lo necesita, es incapaz de volver a la capital, tiene miedo de enfrentarse con su pasado. Y a mí me dolió leer todas esas oportunidades perdidas, todos esos momentos que tendrían que haber celebrado juntos su hermana y él, y claro, ya son irrecuperables. Y el último apunte sobre las mareas negras del cielo es que me parece un libro perfecto para los que quieran iniciarse en la fantasía, porque su estilo es muy sencillo, la estructura mágica fácil de entender, tiene personajes carismáticos y una construcción del mundo tan original como interesante. La segunda novela del Tensorado se llama Los hilos rojos de la fortuna y es mi favorita con diferencia. No se parece en nada a la anterior, tampoco comienza donde acaba la anterior, sino 4 años después del final de las mareas negras del cielo. Y además nos introduce directamente en mitad de una crisis. Todo el tono de esta novela es más urgente, pero también más melancólico y profundo que en el libro anterior. Los temas que trata también me parecen complejos. Por eso, en una primera lectura, me gustó menos que Las mareas negras del cielo. Pero ahora que lo he vuelto a leer con calma, sin el ansia de descubrir lo que iba a pasar, sino disfrutando de la narración, creo que, sin duda, es el mejor tomo de la saga, sobre todo a nivel técnico. En esta segunda entrega, la rebelión maquinista y la trama política siguen presentes, pero ya no son el tema central. De hecho, Los hilos rojos de la fortuna habla sobre todo del luto, del dolor que produce la muerte de un ser querido. Porque este dolor nos transforma, nos vuelve egoístas, indiferentes al sufrimiento de los demás o incluso nos puede hacer olvidar nuestros valores. Hay casos en los que el dolor es tan intenso y tan extremo que nos vuelve locos y podemos llegar al punto de que nos dé igual destruir a quien se nos ponga por delante, nos dé igual cuánto daño causemos con tal de hallar un poquito de consuelo. Y esta es la historia principal de este libro. Pero, por supuesto, hay otras subtramas. La novela reflexiona también sobre la inmortalidad, nos pregunta qué estamos dispuestos a hacer con tal de no morir o incluso de no aceptar que alguien ha muerto, que este también es un tema importante. Hay escenas en las que, de una manera muy sutil y sin usar nunca esta palabra, alguien fantasea sobre el suicidio y están muy bien escritas con mucha elegancia. El deseo y el amor son ingredientes importantes también en esta novela, pero no porque sea una novela romántica, ni mucho menos, sino porque estas dos emociones son lo único que consigue hacer salir a la protagonista del pozo tan hondo en el que la sumió la pérdida y el luto. Son escenas muy bien escritas, muy bien pensadas, porque no se trata de un flechazo, de un amor de película. Al revés, estos fragmentos del libro dejan claro que las dos personas se debaten entre el deseo y la desconfianza. Tienen miedo a volver a abrirse a alguien e incluso muestran las secuelas psicológicas que sufre una de estas personas producidas por una relación sentimental anterior en la que hubo maltrato y abusos y manipulación. Relacionado también con esta relación sentimental, hay otra reflexión que a mí me parece bastante potente. Si alguien decide sacrificar su vida por amor a otra persona, para proteger la vida de otra persona, ¿esto es una decisión amable, generosa? ¿O es una decisión egoísta?
sé que parece que es una decisión buena, sé que parece que sacrificar tu vida por alguien es algo grandioso, pero a mí me parece que no. Porque ¿cómo sabemos si la persona superviviente no hubiera preferido morir que vivir sin ti? A lo mejor lo que estás haciendo es condenarla a un infierno. A lo mejor preferiría haber seguido contigo. Y por último, esta parte de la novela también me chocó por la ausencia total de celos en esta relación y porque defiende el poliamor. Una vez más, Neon Yang nos invita a abrir la mente y a plantearnos posibilidades poco comunes. Los hilos rojos de la fortuna también habla acerca de la magia y de sus muchos usos. La pregunta central es, ¿se puede evitar que ocurra lo que muestra una profecía? Y por último, los hilos rojos de la fortuna plantea lo que será el tema central del siguiente libro, de El descenso de los monstruos. Se trata de la experimentación con animales en laboratorio y del propio maltrato animal en sí. Este libro está lleno de acción. Hay varios combates espectaculares, tensiones políticas, también hay descubrimientos asombrosos, porque el mundo se amplía con detalles tan interesantes como Terra Ignota y la semigravedad, o una nueva forma de usar la magia que los tensores no conocen. Por otra parte, la malvada sombra de la protectora sigue acechando. También aparece un nuevo personaje llamado Ryder que será fundamental en la tercera entrega. A pesar de toda esta acción, el ritmo es lento y está bien que así sea, porque la trama contiene también algunos misterios que hay que ir desentrañando poco a poco. Neon Yang, además, también pone algunas trampas y pistas falsas que desconciertan no solo al lector, sino también a los propios personajes. De ahí también este tono reflexivo de la novela. Para mí es una historia casi perfecta que me ha ayudado a conocerme mejor y a ver mi propia vida bajo otra perspectiva, a abrir la mente, cómo no, como todos los libros de esta saga. Creo que esto es el objetivo principal del autor. Pasemos al tercer libro, que se titula El descenso de los monstruos. Una vez más, el autor sorprende con el formato de la novela, que en este caso se decide por contar la historia mediante cartas, diarios e informes, un recurso que no había utilizado hasta el momento. Y es algo que me gusta mucho, cómo Neon Yang consigue sorprender en cada libro. Otra cosa que me sorprendió y que admiro es su capacidad de crear personajes carismáticos. Porque en este caso yo quería saber, por supuesto, qué pasaba con Mokoya, con Ryder, con Akea, y me encontré con que la narradora del descenso de los monstruos es una tensora a la que no conocemos de nada, que no ha aparecido en ningún libro anterior y que nos está contando algo que no tiene nada que ver con la trama del segundo libro. Estamos cambiando completamente todo. Y sin embargo, este nuevo personaje es tan carismático y te cae tan bien enseguida porque es mal hablada, porque es muy brusca y se nota que está llena de ira, pero también de pasión. Y lo que te cuenta también es tan interesante que dices, bueno, quiero seguir escuchándote. Sí, cuéntamelo, ya llegaremos a Mokoya, ya llegaremos a Kea, ya llegaremos a lo que yo estaba esperando. Venga, sí, no me importa que primero me cuentes esta otra cosa que también me gusta. Eso no es fácil de conseguir. El descenso de los monstruos se centra en la investigación de un accidente horroroso que sucedió en un laboratorio secreto del tensorado. La protagonista es una tensora a la que encargan que investigue y que averigüe qué ocurrió, pero a la vez la presionan para que realmente no haga su trabajo, sino para que haga un informe falso. Le dan información censurada, le prohíben hablar con los testigos, en fin, ella sabe desde el principio que no le van a permitir que descubra la verdad. Así que accede, firma un informe falso y después decide investigar por su cuenta a espaldas del gobierno. Y al final sí, acaba descubriendo qué es lo que ocurrió y es terrible. Este es el libro de la saga que menos me ha gustado. Primero porque crea unas imágenes extremadamente desagradables
de tortura, muerte, maltrato animal, experimentos no solo con animales, sino incluso con niños, que literalmente a mí me dieron pesadillas. También es que yo soy muy impresionable y fácil de asustar, pero para mí esto ha sido como un libro de terror. Por otra parte, hay algunos momentos en los que me pareció un pelín repetitivo. A ver, que quede claro que es un buen libro, está bien escrito, tiene una trama coherente, la atmósfera muy bien construida, sobre todo la de la parte inferior del laboratorio. ¿Qué repelús da esa descripción, por favor? Está tan bien hecha. El libro también tiene una protagonista tosuda, mal hablada y algo torpe, a la que le cogí cariño enseguida. Recupera a Sonami, una hermana de Akea y Mokoya, que fue muy importante para ellos en el primer libro. Y me resultó interesantísimo comparar a la Sonami actual no solo con la que conocimos en Las Mareas Negras del Cielo, sino sobre todo con lo que pudo haber sido de ella, lo que parecía que iba a pasar con ella en aquella novela. También me ha gustado el gran protagonismo que adquiere Ryder en este libro, porque ya en la novela anterior me gustó mucho ese personaje. Y por supuestísimo, estoy muy de acuerdo con la denuncia que plantea el descenso de los monstruos. Yo también comparto el rechazo de Neon Yang a la experimentación con animales, y ni qué decir tiene, obviamente. Estoy totalmente en contra de experimentar con niños, no hace falta ni decirlo. Pero reconozco que esta novela tiene dos problemas. El primero es que en comparación con los dos libros anteriores se queda corta. Las otras dos entregas abordaban muchos temas, mientras que este libro trata solo de la corrupción del tensorado y los experimentos prohibidos, no hay más. Por otra parte, el final es demasiado abierto para mi gusto. La historia realmente no se cierra. No sabemos si Ryder llegará a recibir esa carta, si la protagonista sobrevive o no, quién la encontrará, si se descubrirá que entró en cierto edificio. Y aún así, recomiendo leer El descenso de los monstruos, porque las descripciones de ese laboratorio y los informes sobre lo que ocurría allí son escalofriantes. Es inevitable pensar en Auschwitz, en Mengele y plantearse, vale, ¿qué puede estar pasando ahora mismo en los muchos laboratorios secretos que sin duda hay en nuestro mundo real? En ese sentido, el trabajo de Neon Yang es impecable, porque realmente consigue aterrorizar al lector y hacerle pensar y reflexionar sobre nuestra realidad. Por último, llegamos a El ascenso a lo divino, el cuarto y último libro de esta saga. De nuevo, la autora experimenta con el formato. En este caso se trata de un largo monólogo. Toda la novela es un monólogo de una borracha, pero no una borracha cualquiera. Se trata de Lady Han, ni más ni menos que la líder de los maquinistas. Acaba de enterarse de que la protectora contra la que lleva años luchando por fin ha muerto. Y a su alrededor, claro, todo el mundo celebra la noticia, pero ella no. Ella está triste, está de luto porque la protectora no era solo una tirana, no era solo su enemiga, también era su verdadero amor. A lo largo de esta historia, Lady Han nos cuenta cómo fue su infancia, cómo llegó a la capital y conoció a esa joven princesa que en aquel momento no tenía ninguna posibilidad, pero tampoco ningún deseo de llegar al trono. Así descubrimos que antes de llegar al trono, la protectora era simplemente Hécate, una mujer sin escrúpulos y un poquito taimada, pero capaz de amar de verdad. Resulta sorprendente si la comparamos con la tirana que hemos conocido en los 3 libros anteriores, pero tal y como lo describe Lady Han, Hécate era muy buena con la gente en la que confiaba, y no resulta nada extraño que se enamorara perdidamente de ella. Durante años, Lady Han fue su mano derecha, su cómplice, su confidente y quien le hacía el trabajo sucio. Siempre le fue fiel hasta que Hécate la traicionó. El ascenso a lo divino nos muestra también a esa parte de la población que aún no conocíamos. Se trata del campesinado más pobre y más inculto,
los habitantes de estas zonas rurales, a los que a veces no les queda más remedio que vender a sus hijas para que el resto de la familia pueda sobrevivir. Estas son las personas a las que los maquinistas quieren rescatar mediante la tecnología. Y eso está muy bien, pero el problema es que a cambio también son quienes se llevan la peor parte cuando el protectorado envía a su ejército a acabar con los rebeldes. Neon Young sabe explicar muy bien el dolor de una persona que lleva toda la vida sometida y humillada. Por ejemplo, cuando Lady Han, que en aquel momento no se llamaba así, conoce a Hécate, lo primero que piensa es: como la más baja de la clase más baja, lo único que podía hacer era seguir órdenes. Mi vida no valía nada. Mis deseos no valían nada. Otro tema interesante que se trata en El ascenso a lo divino es la complejidad de las emociones humanas. Por una parte, vemos que Lady Han odia a la protectora y quiere vengarse de ella, pero por otra parte, no puede dejar de amar a Hécate. La recuerda con nostalgia y le encantaría revivir aquellos días en los que eran unas amantes felices. La propia transformación de la Hécate que conoció Lady Han en la tirana a la que conocimos en Las mareas negras del cielo es un buen ejemplo de emociones mal gestionadas. Lo más interesante es que precisamente esa decisión que toma la protectora de no volver a confiar en nadie es lo que provocará su caída. Es como una profecía autocumplida. No os puedo contar cómo muere ni a manos de quién, eso sería destriparos la novela, pero resulta una historia muy interesante que enlaza con el primer libro de la saga. El ascenso a lo divino también me gusta por la profundidad psicológica de sus personajes. Hay momentos en los que me sentí muy cerca de Lady Han, pero también incluso de la propia Hécate. Y eso tiene mérito porque las dos son personajes bastante oscuros. La historia de la infancia de Lady Han también me parece significativa porque me recuerda mucho a lo que he leído sobre la formación de las geishas. Ahí se nota de nuevo la inspiración claramente oriental de esta saga. Así que el ascenso a lo divino vuelve a reconciliarme totalmente con la saga del Tensorado. Me quita ese mal sabor de boca que me había dejado El descenso de los monstruos. Y sin duda me parece un libro muy interesante. Una historia de amor-odio, de transformación de la tirana, de el ascenso de una niña humilde campesina a lo más alto y después cómo decide liderar la rebelión. Es una historia apasionante que de verdad que os recomiendo muchísimo. Ahora que ya he comentado cada uno de los libros, me apetece hablar un poquito más de la saga en general. Y como mi opinión global es muy positiva, voy a empezar precisamente por la única crítica que quiero hacer. Así dejo lo mejor para el final. Os diré que tengo una espina clavada, porque en el tercer libro se hace un comentario sobre Mokoya y su estado que después no se vuelve a desarrollar, y a mí me hubiera gustado saber qué pasó con eso. De hecho, en el ascenso a lo divino no aparecen ni Mokoya, ni Akea, ni Ryder. Y esto significa que no he tenido la posibilidad de despedirme de ellos. Al final la saga se cierra y yo no sé dónde están, qué hacen, son felices, cómo ha quedado la relación entre todos al final, qué están haciendo, cuál será su nuevo papel ahora que la tirana ha caído. ¿Han sentido la muerte de su madre? No sé, durante la primera novela establecí un lazo muy fuerte con estos gemelos y me hubiera gustado poder despedirme de ellos. Es algo que realmente me molesta. Pero en todo lo demás, la saga ha superado mis expectativas. Sobre todo desde el punto de vista técnico, de verdad, es excelente. Neon Young domina todos los registros. Cada libro tiene un ritmo y un tono distinto, desde novela epistolar hasta el monólogo borracho, pasando por el narrador omnisciente que se basa en saltos temporales y en elipsis. Nunca sabes qué te vas a encontrar en la siguiente entrega. Y sin duda yo estaré encantada de volver al Tensorado si el autor decide escribir algo más ambientado en este mundo. Me ha seducido la ambientación por completo.
Al principio esta saga me conquistó sobre todo por su contenido de crítica social, por sus denuncias. Pero ahora que ya hace un tiempo que la terminé de leer y la he dejado reposar, el run run que más se me ha quedado en la cabeza tiene que ver sobre todo con el género y con el lenguaje inclusivo. Está claro que todos necesitamos referentes. Así que me puedo imaginar muy bien lo importante que tiene que ser para una persona no binaria leer una obra en la que se pueda ver reflejada. Antes de Las mareas negras del cielo, yo solo había tenido un único contacto con el lenguaje inclusivo, un cómic que, por cierto, os recomiendo, me pareció muy bueno, y os voy a dejar los datos por si os apetece leerlo. Se titula Género Queer, está escrito por Maya Kobabe y lo publica la editorial Astronave. Con Género Queer yo descubrí que existían las personas no binarias. También entendí la importancia de adaptar el lenguaje para que sea respetuoso con todo el mundo y para que no las excluya. Pero no fui más allá. Sin embargo, la saga del Tensorado sí que me ha hecho plantearme muchas preguntas. Por ejemplo, si yo hubiera podido elegir libremente mi género, ¿hoy sería mujer? Y otra cosa, para mí es evidente que en nuestra sociedad actual el género condiciona todo. La forma en que te tratan, lo que se espera de ti, lo que se considera aceptable o no. En fin, teniendo esto en cuenta, ¿no sería mejor dejar de imponer un género al nacer? Por ejemplo, yo no me imagino utilizando un taladro, arreglando un enchufe. Yo crecí en un mundo en que todo eso lo hacían los hombres. Eso era cosa de hombres. Y de alguna manera he interiorizado todos estos prejuicios. Por eso me imagino que en un mundo sin género todos podríamos saber de todo, dominar cualquier tipo de habilidad y ser más felices. Si nos dejaran desarrollar al máximo nuestras capacidades sin esperar nada concreto de nosotros, sin dirigirnos en ningún sentido, estaríamos mucho más realizados. Esa es mi opinión. ¿Y vosotros qué pensáis? Estoy deseando que me lo contéis en los comentarios. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que os haya parecido interesante el podcast, que os haya dado ganas de explorar estos libros que a mí me gustan tanto y que me contéis si los habéis leído, si os apetece leerlos, si estáis de acuerdo con mi opinión. Usemos los comentarios para abrir un debate respetuoso, por favor, sobre todas las cuestiones que plantea esta saga. Yo os espero el próximo miércoles con un nuevo episodio y hasta entonces, si os apetece, también podéis visitar mi Twitter, en el que encontraréis más reseñas y recomendaciones literarias. Mi usuario es letrasvivas_77. Muchísimas gracias por escucharme. Un abrazo enorme y hasta la próxima semana.